Rodrigo Altamirano arrojó un billete de $1 a los pies del niño. $500, ni traduces tu propia miseria, mocoso. Santiago recogió el billete en silencio, guardándolo en el bolsillo de su chaqueta raída. En 47 segundos, ese mismo empresario estaría paralizado frente a 14 inversionistas internacionales, mientras un niño de 12 años traducía en 5 idiomas un contrato que 3 traductores certificados habían rechazado por imposible. Y el billete de $1 terminaría enmarcado en la oficina más cara de Manhattan. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Santiago Bermúdez tenía 12 años, pero sus ojos cargaban el peso de alguien que había vivido mucho más. Cada mañana, antes de que el sol terminara de asomarse por las ventanas rotas del pequeño departamento, ya estaba despierto. No por gusto, sino por necesidad. Su madre, Dolores, trabajaba como recepcionista en una agencia de traducción ubicada en el centro de la ciudad. El sueldo apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, la luz y algo de comida. El padre de Santiago había desaparecido 3 años atrás, dejando detrás una montaña de deudas y una promesa vacía que todavía resonaba en las paredes del apartamento. «Voy a volver», había dicho. Nunca lo hizo. Dolores nunca hablaba de él. Pero Santiago notaba cómo sus manos temblaban cada vez que llegaba una carta del banco. Notaba las ojeras que crecían semana tras semana. Notaba el suspiro que escapaba de sus labios cada noche cuando creía que su hijo ya dormía. Por eso Santiago había decidido, sin decirle a nadie, convertirse en alguien útil, alguien que pudiera aliviar ese peso invisible que aplastaba a su madre. El niño tenía un don extraño. Desde muy pequeño, los idiomas le resultaban naturales. No sabía explicarlo. Simplemente escuchaba una lengua y algo en su cerebro hacía clic. A los 6 años ya entendía inglés con fluidez. A los 8, el francés dejó de ser un misterio. A los 10, el italiano y el portugués se sumaron a su repertorio. Y a los 12, el alemán y el mandarín básico completaban un arsenal lingüístico que ningún adulto a su alrededor poseía. Pero nadie lo sabía. Para el mundo, Santiago era solo otro niño pobre, callado, casi invisible. Usaba la misma chaqueta verde desgastada todos los días. Sus zapatos tenían las suelas gastadas. Su mochila, remendada con hilo de diferentes colores, contenía libros viejos que encontraba en mercados de pulgas. No tenía amigos en la escuela. Los otros niños lo ignoraban y los maestros rara vez le prestaban atención. Era el tipo de niño que pasaba desapercibido, como una sombra que nadie nota hasta que desaparece. Esa tarde de martes, todo cambió. Dolores recibió una llamada urgente de su jefe. Había un evento corporativo en el Hotel Excelsior, el más lujoso de la ciudad. Un cliente importante de Europa necesitaba entregar documentos traducidos y el mensajero habitual estaba enfermo. Dolores tenía que llevar los papeles personalmente. El problema era Santiago. No había dinero para una niñera y dejarlo solo en el departamento no era opción. El barrio se había vuelto peligroso en los últimos meses. «Vas a tener que venir conmigo», le dijo Dolores con expresión preocupada. «Pero necesito que te portes bien. Es gente importante, muy importante». Santiago asintió sin decir palabra. Se puso su chaqueta verde, la única que tenía, y siguió a su madre hacia la parada del autobús. El trayecto duró 40 minutos en los que Santiago observó cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Los edificios grises y descuidados de su barrio dieron paso a avenidas amplias, árboles perfectamente podados y fachadas relucientes. Era como cruzar una frontera invisible entre 2 mundos que existían en la misma ciudad, pero jamás se tocaban. Cuando llegaron al Hotel Excelsior, Santiago sintió que el aire cambiaba. Todo brillaba. Los pisos de mármol reflejaban las luces de enormes candelabros de cristal.
Hombres en trajes oscuros caminaban con paso seguro, hablando en voz baja por teléfonos que probablemente costaban más que el alquiler de 6 meses de su departamento. Mujeres elegantes, con vestidos que parecían sacados de revistas, pasaban sin siquiera mirarlo. Santiago apretó la correa de su mochila remendada y bajó la mirada. «Espérame aquí», susurró Dolores, señalando un rincón cerca de la entrada del salón principal. «No hables con nadie, no toques nada, vuelvo enseguida». Santiago obedeció. Se sentó en una banca de terciopelo rojo, tratando de hacerse pequeño, invisible, pero sus ojos no podían dejar de observar. A través de las puertas entreabiertas del salón, veía una mesa enorme rodeada de hombres poderosos. Pantallas gigantes mostraban gráficos y números. Había banderas de diferentes países. Y en el centro de todo, sentado como si el mundo le perteneciera, estaba Rodrigo Altamirano. Santiago no conocía su nombre todavía, pero algo en ese hombre le provocó un escalofrío. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás, un traje azul marino que parecía costar una fortuna, y una expresión que mezclaba aburrimiento con desprecio. Hablaba en voz alta, interrumpiendo a los demás, gesticulando con una mano, mientras con la otra sostenía un vaso de whisky. Los otros hombres asentían a todo lo que decía, como si sus palabras fueran leyes que nadie podía cuestionar. De pronto, un murmullo de preocupación recorrió el salón. Santiago aguzó el oído, captando fragmentos de conversación. El intérprete no llegaba. Había un inversionista alemán que solo hablaba su idioma y algo de francés. El contrato dependía de esa reunión. Millones de dólares estaban en juego. Rodrigo Altamirano golpeó la mesa con el puño. Su rostro se había transformado en una máscara de furia controlada. «Alguien tiene que resolver esto», bramó. «Ahora». Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando ese momento exacto, una de las asistentes miró hacia la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Santiago, el niño de la chaqueta verde, sentado en silencio, observando todo. Ella no sabía por qué lo hizo. Quizás fue desesperación, quizás intuición, pero caminó hacia él y preguntó: «¿Tú hablas algún idioma además de español?» Santiago la miró. Podía haber mentido, podía haber dicho que no. Pero entonces pensó en su madre, en las facturas escondidas, en las noches sin cenar para que él pudiera comer. «Hablo 6», respondió en voz baja. La asistente parpadeó varias veces, como si su cerebro necesitara tiempo extra para procesar lo que acababa de escuchar. Miró al niño de arriba abajo, notando la chaqueta raída, los zapatos gastados, la mochila remendada con hilos de colores. Todo en él gritaba pobreza. Nada en él sugería que pudiera hablar 6 idiomas. Por un momento pensó que era una broma, una fantasía infantil, pero había algo en los ojos del niño, una seriedad impropia de su edad que la hizo dudar. «¿6 idiomas?», repitió ella, arqueando las cejas. «¿Cuáles?». Santiago enumeró con calma: español, inglés, francés, italiano, portugués y alemán básico. También entiendo algo de mandarín, pero no lo hablo bien todavía. La asistente se quedó inmóvil. En el salón, la tensión seguía creciendo. Rodrigo Altamirano exigía soluciones a gritos, mientras sus subordinados corrían de un lado a otro con teléfonos pegados al oído. El inversionista alemán, un hombre mayor llamado Heinrich Vogler, permanecía sentado con expresión impaciente, consultando su reloj cada 30 segundos. El contrato de asociación para un proyecto de energías renovables en Europa dependía de esa reunión. 120 millones de dólares, y el tiempo se agotaba. La asistente tomó una decisión que cambiaría todo. Agarró a Santiago del brazo y lo llevó hacia el salón. El niño sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que todos pudieran escucharlo. Cuando cruzó el umbral, las miradas de 15 hombres poderosos cayeron sobre él como un peso físico. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas de confusión. Uno incluso soltó una risa breve, como si acabara de ver algo absurdo.
Rodrigo Altamirano giró la cabeza hacia la puerta. Su expresión pasó de la furia a la incredulidad en menos de un segundo. Observó al niño con una mezcla de desprecio y diversión, como si le hubieran presentado un insecto particularmente feo. «¿Y esto qué es?», preguntó Rodrigo con voz cortante, señalando a Santiago con el mentón. La asistente tragó saliva. «Señor Altamirano, este niño dice que habla varios idiomas. Pensé que tal vez podría...» «¿Un niño?», interrumpió Rodrigo, soltando una carcajada seca. «¿Me estás diciendo que nuestra solución a un problema de 120 millones de dólares es un mocoso que parece que no ha comido en una semana?» Las risas se extendieron por el salón como una ola. Algunos ejecutivos se tapaban la boca para disimular. Otros ni siquiera se molestaban en ocultar su burla. Santiago sintió que las mejillas le ardían, pero no bajó la mirada. Había aprendido hace mucho tiempo que bajar la mirada era lo mismo que rendirse. Rodrigo se levantó de su asiento y caminó hacia el niño con pasos lentos, deliberados, como un depredador acercándose a su presa. Se detuvo a menos de 1 metro de Santiago, mirándolo desde arriba con una sonrisa cruel. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó en tono condescendiente. «Santiago Bermúdez», respondió el niño sin apartar los ojos. «Santiago Bermúdez», repitió Rodrigo, saboreando cada sílaba como si fuera algo amargo. «Y dime, Santiago Bermúdez, ¿en qué escuela privada aprendiste 6 idiomas? ¿En qué academia de élite te formaron?» «En ninguna, señor. Aprendí solo, con libros y videos». Otra ronda de risas recorrió el salón. Rodrigo negó con la cabeza, como si estuviera presenciando el chiste más patético del año. «Solo», repitió con sarcasmo. «Un niño de la calle aprendió 6 idiomas solo, claro. Y yo aprendí a pilotar aviones viendo películas de acción». Las carcajadas aumentaron. Santiago sintió que algo se encendía en su pecho. No era vergüenza, era algo más caliente, más intenso, pero lo controló. No era el momento. «Mire», dijo Santiago con voz firme, «puedo ayudarlo con el señor Vogler. Sé que necesita un traductor de alemán. Puedo hacerlo». Rodrigo entrecerró los ojos, estudiando al niño con nueva atención. Había algo en su tono que no encajaba con su apariencia, una seguridad que no debería existir en alguien tan joven, tan pobre, tan claramente fuera de lugar. «¿Ah, sí?», dijo Rodrigo lentamente. «¿Y cuánto cobrarías por tus servicios, pequeño genio autodidacta?» Santiago no dudó. $500. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Luego, como una explosión, las risas estallaron por todo el salón. Algunos ejecutivos se doblaban sobre sus asientos, otros aplaudían con sarcasmo. Rodrigo Altamirano soltó una carcajada tan fuerte que tuvo que limpiarse las lágrimas de los ojos. $500, exclamó entre risas. ¿Escucharon eso? El mocoso quiere $500 por balbucear un poco de alemán mal aprendido. Se llevó la mano al bolsillo interior de su traje y sacó su billetera. Con un gesto teatral, extrajo un billete de $1 y lo arrojó a los pies de Santiago. «Ahí tienes», dijo con desprecio, $1. Es más de lo que vale tu tiempo, créeme. Ahora vete antes de que llame a seguridad para que te saquen de aquí como la basura que eres». Santiago miró el billete en el suelo. A su alrededor, los hombres más poderosos del país se reían de él. Podía sentir sus miradas perforándole la piel como agujas. Podía escuchar sus burlas como un zumbido constante en sus oídos. Lentamente, se agachó y recogió el billete. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta raída. Luego levantó la vista hacia Rodrigo Altamirano y dijo algo que nadie esperaba. «Acepto el adelanto. Ahora déjeme demostrarle lo que valgo». El silencio que siguió a las palabras de Santiago fue diferente al anterior. No era un silencio de burla contenida, sino de confusión genuina. Rodrigo Altamirano parpadeó varias veces, como si su cerebro necesitara reiniciarse para procesar lo que acababa de escuchar. El niño no se había ido, no había llorado.
No había bajado la cabeza en señal de derrota. En cambio, había recogido el billete humillante con dignidad y había pedido una oportunidad. «¿Qué dijiste?», preguntó Rodrigo, su sonrisa burlona desvaneciéndose ligeramente. «Dije que acepto el adelanto», repitió Santiago con calma. $1 está bien por ahora, pero cuando termine de traducir para el señor Vogler, usted pagará los 500 restantes. Es justo». Rodrigo intercambió miradas con los otros ejecutivos. Algunos todavía sonreían, pero había algo diferente en sus expresiones. Curiosidad, quizás. O tal vez simplemente querían ver hasta dónde llegaría el espectáculo antes de que el niño fracasara estrepitosamente. Heinrich Vogler, el inversionista alemán, observaba la escena desde su asiento con expresión indescifrable. Era un hombre de 60 y tantos años, con cabello gris peinado hacia atrás y ojos azules que parecían capaces de ver a través de las personas. Llevaba décadas en el mundo de los negocios internacionales y había visto de todo. Pero nunca había visto a un niño enfrentarse a un hombre como Rodrigo Altamirano sin temblar. «Herr Altamirano», dijo Vogler de pronto, su voz grave cortando el murmullo del salón. «Lassen. Sie den Jungen sprechen. Ich bin neugierig». Todos miraron a Santiago, esperando ver confusión en su rostro. Pero el niño asintió y respondió sin vacilar. «Danke, Herr Vogler. Ich werde mein Bestes tun, Ihre Erwartungen zu erfüllen». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo Altamirano abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los ejecutivos se miraban entre sí, atónitos. La asistente que había traído a Santiago se llevó una mano a la boca, sin poder creer lo que acababa de presenciar. El niño había respondido en alemán perfecto, no un alemán básico, torpe, de turista con un diccionario, un alemán fluido, formal, con la estructura gramatical correcta y una pronunciación que sugería años de práctica. Heinrich Vogler se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos brillando con algo que podría haber sido interés genuino. «¿Wo hast du Deutsch gelernt, junger Mann?», preguntó. Santiago respondió que había aprendido con libros que encontraba en mercados de pulgas y con videos en Internet, que escuchaba podcasts alemanes mientras caminaba hacia la escuela, que practicaba solo en su habitación, hablándole a las paredes porque no tenía con quién más practicar. Vogler escuchó cada palabra, asintiendo lentamente. Cuando Santiago terminó, el hombre alemán se volvió hacia Rodrigo con una expresión que mezclaba diversión y reproche. «Este niño habla mejor alemán que su último traductor certificado», dijo Vogler en español, con un acento marcado pero comprensible. «Yo digo que le demos una oportunidad». Rodrigo apretó la mandíbula. No le gustaba que lo contradijeran, especialmente frente a sus subordinados. Pero Heinrich Vogler representaba $120 millones y una puerta de entrada al mercado europeo. No podía permitirse el lujo de ofenderlo. «Bien», dijo Rodrigo entre dientes, «que el niño demuestre de qué es capaz. Pero si comete un solo error, lo saco de aquí personalmente. ¿Entendido?» Santiago asintió. «Entendido, señor». Le indicaron que se sentara en una silla al lado de Heinrich Vogler. Los otros ejecutivos observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad morbosa, como espectadores de un circo esperando ver al trapecista caer. La reunión comenzó oficialmente. Heinrich Vogler empezó a explicar los detalles del proyecto de energías renovables que su consorcio quería desarrollar en colaboración con empresas latinoamericanas. Habló de paneles solares, turbinas eólicas, infraestructura de distribución, marcos regulatorios, proyecciones financieras a 10 años. Usó terminología técnica compleja, números específicos, referencias a tratados internacionales y legislaciones europeas. Santiago tradujo cada palabra, sin pausas, sin titubeos, sin errores. Los ejecutivos comenzaron a inclinarse hacia adelante en sus asientos, sus expresiones cambiando gradualmente de escepticismo a asombro.
Rodrigo Altamirano mantenía el ceño fruncido, pero incluso él no podía ocultar completamente su sorpresa. Cuando Heinrich Vogler citó una cláusula específica del Acuerdo de París sobre cambio climático, Santiago no solo la tradujo, sino que añadió una aclaración contextual que ayudó a los ejecutivos a entender mejor las implicaciones legales. Vogler levantó las cejas, impresionado. «Dieser Junge ist bemerkenswert», murmuró el alemán, «más para sí mismo que para los demás». Santiago siguió traduciendo durante 20 minutos sin detenerse. Cada término técnico, cada cifra, cada matiz del discurso de Vogler llegaba a los oídos de los ejecutivos con claridad perfecta. Era como si el niño de 12 años tuviera un procesador interno capaz de convertir idiomas en tiempo real sin perder un solo byte de información. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. Heinrich Vogler sacó un documento de su maletín. Era el contrato de asociación, 20 páginas de texto legal en alemán, lleno de cláusulas complejas, términos jurídicos especializados y condiciones financieras detalladas. Lo puso sobre la mesa y miró a Santiago. «Necesito que traduzcas esto completo», dijo en alemán. «Los traductores certificados que contraté antes no pudieron hacerlo correctamente. Dijeron que era demasiado técnico». Santiago tomó el documento. Sus ojos recorrieron la primera página, absorbiendo cada palabra. Luego miró a Vogler y asintió. «Puedo hacerlo», dijo, «pero necesitaré algo de tiempo». Rodrigo soltó un bufido. «Claro que necesitarás tiempo», dijo con sarcasmo. «Probablemente el resto de tu vida no sea suficiente para entender ese documento, niño». Santiago no respondió. Simplemente comenzó a leer. El salón quedó en silencio mientras Santiago leía el contrato. Los ejecutivos observaban con una mezcla de impaciencia y curiosidad morbosa, esperando el momento inevitable en que el niño admitiría su derrota. Rodrigo Altamirano consultaba su reloj ostentosamente cada 30 segundos, suspirando con exageración cada vez que lo hacía. Pero Santiago no les prestaba atención. Su mente estaba completamente enfocada en las palabras del documento. Cada cláusula, cada término legal, cada número pasaba por su cerebro como agua a través de un filtro, transformándose instantáneamente de alemán a español. Era un proceso que no podía explicar. Simplemente sucedía, tan natural como respirar. Después de 7 minutos exactos, Santiago levantó la vista. «Estoy listo», anunció. Rodrigo soltó una carcajada. «¿Listo? Ni siquiera has pasado de la primera página, mocoso». Ese documento tiene 20 hojas de terminología legal que abogados con décadas de experiencia tardan días en traducir. «Lo leí completo», respondió Santiago sin alterarse. «Tengo memoria fotográfica. Lo que leo, lo recuerdo». Las risas de los ejecutivos se apagaron gradualmente. Había algo en la voz del niño, una certeza absoluta que hacía difícil no creerle. Heinrich Vogler se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. «Muy bien», dijo en alemán, «traduce la cláusula 7.3. Es la más compleja del documento. Si puedes con esa, puedes con todo». Santiago cerró los ojos por un segundo, como si estuviera buscando algo en su memoria. Luego comenzó a hablar. Cláusula 7.3. Distribución de responsabilidades y contingencias operativas. En caso de que una de las partes contratantes incumpla los términos establecidos en las secciones 4.1 a 4. 7 del presente acuerdo, la parte afectada tendrá derecho a solicitar una auditoría independiente según los estándares establecidos por la Comisión Europea de Comercio Internacional, específicamente bajo el protocolo STI 2019-47b. Los costos de dicha auditoría serán asumidos por la parte incumplidora con un máximo establecido de 250.000 euros o su equivalente en moneda local al tipo de cambio vigente en la fecha de solicitud. Santiago continuó durante 3 minutos completos, recitando cada detalle de la cláusula sin mirar el documento ni una sola vez.
términos legales específicos, números exactos, referencias a protocolos internacionales. Todo perfecto, todo preciso. Cuando terminó, el silencio en el salón era tan denso que parecía tener peso físico. Heinrich Vogler tomó el documento y verificó cada palabra que Santiago había traducido. Sus ojos iban y venían entre el papel y el niño, su expresión pasando de la sorpresa a algo que se parecía mucho al asombro reverente. «Perfecto», murmuró el alemán. «Absolutamente perfecto. No falta una coma». Los ejecutivos intercambiaron miradas de incredulidad. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar discretamente lo que estaba sucediendo. Otros simplemente observaban con la boca abierta, como si estuvieran presenciando un truco de magia que no podían explicar. Rodrigo Altamirano, sin embargo, no compartía el asombro general. Su rostro se había endurecido en una máscara de resentimiento mal disimulado. No le gustaba ser sorprendido. No le gustaba estar equivocado, y definitivamente no le gustaba que un niño pobre, un don nadie, lo hiciera quedar como un idiota frente a sus socios y el inversionista más importante de su carrera. «Bien, bien», dijo Rodrigo con voz cortante, interrumpiendo los murmullos de admiración. «Tienes buena memoria. Felicidades». Pero memorizar no es lo mismo que entender. Cualquier loro puede repetir palabras sin saber lo que significan. Santiago lo miró directamente a los ojos. «No estoy repitiendo, señor. Estoy traduciendo. Y entiendo cada palabra». «¿Ah, sí?» Rodrigo esbozó una sonrisa cruel. «Entonces, explícame, pequeño genio, ¿qué significa exactamente el protocolo STI 2019-47B que acabas de mencionar? ¿O simplemente repetiste las letras y números sin tener idea de lo que hablas?» Era una trampa obvia. Rodrigo estaba seguro de que el niño no tendría respuesta. Era imposible que un mocoso de 12 años conociera los detalles de protocolos de comercio internacional europeo. Eso requería años de estudio especializado, acceso a bases de datos legales restringidas, experiencia profesional. Santiago no pestañeó. El protocolo STI 2019-47B fue establecido por la Comisión Europea de Comercio Internacional en marzo de 2019. Comenzó. Define los estándares para auditorías independientes en casos de disputas comerciales transfronterizas dentro del marco del mercado único europeo. Específicamente, establece que las auditorías deben ser realizadas por firmas certificadas con al menos 10 años de experiencia en comercio internacional y que los resultados deben ser presentados en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la fecha de solicitud. El protocolo fue actualizado en 2021 para incluir disposiciones específicas sobre comercio de energías renovables, que es exactamente lo que aplica a este contrato. Hizo una pausa, mirando a Rodrigo con expresión serena. ¿Algo más que quiera que le explique, señor? El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo Altamirano había palidecido visiblemente. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Heinrich Vogler soltó una carcajada genuina, la primera muestra de emoción real que había mostrado durante toda la reunión. «¡Extraordinario!», exclamó el alemán, golpeando la mesa con la palma abierta. «Este niño es absolutamente extraordinario. ¿Dónde lo encontraron?» Nadie respondió. Todos estaban demasiado ocupados tratando de procesar lo que acababa de suceder. La reunión continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Los ejecutivos que antes miraban a Santiago con desprecio, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y cautela, como si de pronto se hubieran dado cuenta de que habían subestimado gravemente a su oponente. Heinrich Vogler, por su parte, había tomado un interés personal en el niño. Le hacía preguntas constantemente, no solo sobre traducciones, sino sobre su opinión respecto a ciertas cláusulas del contrato. «¿Qué piensas de los términos de distribución de ganancias?», le preguntó Vogler en alemán en un momento dado. Santiago consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder.
Creo que la cláusula 9.2 podría ser problemática, dijo. Establece que las ganancias se distribuirán proporcionalmente a la inversión inicial, pero no especifica cómo se manejarán los costos de mantenimiento a largo plazo. Eso podría generar disputas en 5 o 10 años, cuando la infraestructura necesite renovaciones importantes. Vogler abrió los ojos con sorpresa. Miró a sus propios asesores legales, 2 hombres de traje que habían permanecido en silencio durante toda la reunión, y les dirigió una mirada que claramente decía: ¿por qué ustedes no notaron eso? El niño tiene razón, murmuró uno de los asesores, revisando el documento con expresión avergonzada. Deberíamos añadir una subcláusula sobre costos de mantenimiento diferidos. La escena era surrealista. Un niño de 12 años, vestido con ropa raída, estaba corrigiendo a abogados con décadas de experiencia y títulos de universidades prestigiosas. Los ejecutivos no sabían cómo reaccionar. Algunos tomaban notas frenéticamente, otros simplemente observaban como si estuvieran viendo un documental sobre un fenómeno inexplicable. Rodrigo Altamirano, mientras tanto, se hundía cada vez más en su asiento. Cada demostración de inteligencia de Santiago era como una bofetada a su ego. Él era el hombre más poderoso de esa sala. Él era quien debía impresionar a los inversionistas. Él era quien debía cerrar el trato y llevarse el crédito. No un mocoso que probablemente vivía en un tugurio y comía sobras, pero no podía decir nada, no podía interrumpir. Heinrich Vogler estaba claramente encantado con Santiago, y cualquier intento de desacreditar al niño ahora solo haría que Rodrigo quedara como un tonto celoso. Así que se mantuvo en silencio, apretando los puños debajo de la mesa, sintiendo cómo el resentimiento crecía dentro de él como una llama alimentada por combustible. La reunión duró 2 horas más. Durante ese tiempo, Santiago tradujo 3 documentos adicionales, respondió innumerables preguntas técnicas y hasta sugirió modificaciones a 2 cláusulas que, según Vogler, ahorrarían millones en potenciales disputas legales futuras. Cuando finalmente terminó, Heinrich Vogler se puso de pie y caminó hacia Santiago. El niño también se levantó, aunque su cabeza apenas llegaba al pecho del alemán. «Jovencito», dijo Vogler en español, extendiendo la mano. «Hoy has hecho algo que pensé imposible. Has restaurado mi fe en el potencial humano». Santiago estrechó la mano del hombre con firmeza. «Gracias, señor. Solo quería ayudar». Vogler sacó su billetera y extrajo un fajo de billetes. Los contó cuidadosamente y los extendió hacia Santiago. «Aquí hay $2,000, dijo. «Es lo mínimo que mereces por lo que has hecho hoy». Santiago miró el dinero. Era más de lo que su madre ganaba en 2 meses. Con eso podrían pagar las facturas atrasadas, comprar comida decente, quizás incluso arreglar la ventana rota del departamento que dejaba entrar el frío cada noche. Pero entonces recordó algo. Recordó el billete de $1 que todavía tenía en el bolsillo de su chaqueta. Recordó las risas, las burlas, el desprecio en la voz de Rodrigo Altamirano. «Solo pedí $500», dijo Santiago lentamente, «y ya recibí un adelanto de 1». Vogler frunció el ceño, confundido. «¿Un adelanto de $1?» Rodrigo Altamirano sintió que todas las miradas de la sala se volvían hacia él. Su rostro se encendió de un rojo intenso. «El señor Altamirano me pagó $1 por adelantado», explicó Santiago con voz neutral. «Así que técnicamente solo me debe $499. El silencio que siguió fue devastador. Los ejecutivos miraban a Rodrigo con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el desdén mal disimulado. Heinrich Vogler observaba la escena con el ceño fruncido, claramente tratando de entender qué había sucedido exactamente. «¿Le diste $1?» preguntó Vogler lentamente, mirando a Rodrigo. «¿A este niño extraordinario le diste $1 como pago?»
Rodrigo abrió la boca para defenderse, pero no encontró palabras. ¿Qué podía decir? Todos habían presenciado cómo arrojó el billete a los pies del niño como si fuera limosna para un mendigo. Todos habían escuchado sus burlas, sus insultos, su desprecio absoluto. Comenzó Rodrigo tartamudeando. Fue antes de saber que podía... Vogler levantó una mano, silenciándolo. «He visto suficiente», dijo con voz fría. «Herr Altamirano, creo que necesitamos discutir algunos términos de nuestro acuerdo. En privado». La forma en que pronunció la palabra privado dejó claro que no sería una conversación agradable para Rodrigo. Mientras Heinrich Vogler y Rodrigo Altamirano se retiraban a una oficina adjunta, Santiago permaneció en el salón principal. Los otros ejecutivos se acercaron a él uno por uno, algunos para felicitarlo, otros para hacerle preguntas, y unos pocos para ofrecerle sus tarjetas de presentación con promesas de oportunidades futuras. «Si alguna vez necesitas trabajo, solo llámame», le dijo un hombre canoso con acento argentino. «Tengo un programa de becas para jóvenes talentos», añadió otro. «Te enviaré la información». Santiago recibía las tarjetas con educación, pero su mente estaba en otra parte. Miraba hacia la puerta por donde su madre había desaparecido hace más de 2 horas. ¿Dónde estaba Dolores? ¿Habría visto algo de lo que sucedió? La respuesta llegó momentos después, cuando la puerta del fondo se abrió y Dolores Bermúdez entró corriendo al salón. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, y temblaba visiblemente. «¡Santiago!», gritó, atravesando la sala sin importarle las miradas de los ejecutivos. Lo abrazó con tanta fuerza que el niño apenas podía respirar. «Me dijeron lo que pasó, me dijeron todo». «Mamá, estoy bien», murmuró Santiago, devolviéndole el abrazo. Pero Dolores no lo soltaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo apretaba contra su pecho. «Mi niño», susurraba, «mi niño brillante. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué no me contaste lo que podías hacer?» Santiago no supo qué responder. La verdad era que nunca había pensado que sus habilidades fueran especiales. Aprender idiomas le resultaba tan natural que asumía que cualquiera podría hacerlo si se esforzaba lo suficiente. No entendía que lo que para él era fácil, para otros era prácticamente imposible. La escena fue interrumpida por la puerta de la oficina privada abriéndose de golpe. Heinrich Vogler salió primero, con expresión serena pero decidida. Detrás de él venía Rodrigo Altamirano, y su aspecto era el de un hombre que acababa de recibir las peores noticias de su vida. Tenía el rostro ceniciento, los hombros caídos, y sus ojos evitaban el contacto visual con todos. «Atención, por favor», dijo Vogler con voz firme, dirigiéndose a los presentes. «He tomado una decisión respecto a nuestra asociación». Los ejecutivos se tensaron. Millones de dólares dependían de las siguientes palabras. «El proyecto continuará», anunció Vogler. «Pero habrá cambios en la estructura de liderazgo. El señor Altamirano ha acordado ceder el rol de director del proyecto a un comité independiente que yo supervisaré personalmente». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ceder el liderazgo era, en el lenguaje corporativo, una forma elegante de decir que Rodrigo había sido degradado, humillado frente a todos sus subordinados y socios. Rodrigo mantuvo la cabeza baja, sin decir palabra. Era la primera vez que alguien lo veía así, derrotado, pequeño, despojado de la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Pero Vogler no había terminado. Además, continuó el alemán, he decidido crear un fondo especial. 10 millones de dólares serán destinados a un programa de becas para niños con talentos excepcionales de familias de bajos recursos. El programa llevará el nombre de alguien que hoy me recordó lo que significa el verdadero valor. Hizo una pausa y miró directamente a Santiago. Se llamará la Iniciativa Santiago Bermúdez. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era un silencio de tensión o de sorpresa,
Era un silencio de reconocimiento, de respeto genuino. Dolores Bermúdez se llevó una mano a la boca, incapaz de contener un sollozo. Su hijo, su pequeño Santiago, el niño que caminaba por la vida sin hacer ruido, acababa de tener un programa multimillonario nombrado en su honor. «Señor Vogler», dijo Santiago con voz firme, interrumpiendo el momento. «Agradezco mucho el gesto, de verdad, pero tengo una pregunta». «¿Cuál es?», preguntó Vogler, curioso. Santiago metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el billete de $1 arrugado. Lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo como si fuera un objeto de museo. ¿Qué debería hacer con esto? Vogler miró el billete, luego miró a Rodrigo Altamirano y finalmente soltó una carcajada genuina que resonó por todo el salón. «Guárdalo», dijo el alemán con una sonrisa, «enmárcalo, y cada vez que alguien te diga que no vales nada, míralo y recuerda este día». Santiago asintió lentamente. Volvió a guardar el billete en su bolsillo, pero esta vez con cuidado, como si fuera algo precioso. En ese momento su mirada se cruzó con la de Rodrigo Altamirano. El hombre que horas antes lo había humillado frente a todos, ahora lo observaba con una expresión indescifrable. No era odio exactamente, era algo más complejo. Quizás vergüenza, quizás resentimiento, o quizás, solo quizás, un atisbo de reconocimiento. Las semanas que siguieron a ese día fueron un torbellino de cambios para la familia Bermúdez. Heinrich Vogler cumplió cada una de sus promesas. Dolores recibió una oferta de trabajo como coordinadora de recursos humanos en la oficina regional del Consorcio Europeo, con un salario 5 veces mayor que el que ganaba como recepcionista. El pequeño departamento sobre la panadería abandonada fue reemplazado por un apartamento luminoso en una zona segura de la ciudad. Por primera vez en años, las facturas dejaron de acumularse sobre la mesa de la cocina. Pero para Santiago, el cambio más significativo no fue material, fue la forma en que la gente lo miraba. Ya no era invisible, ya no pasaba desapercibido. Dondequiera que iba, alguien lo reconocía. El niño del hotel, lo llamaban, el pequeño traductor, el genio de los idiomas. Algunos lo trataban con admiración genuina, otros con una curiosidad incómoda, como si fuera un espécimen raro que debían estudiar. Y unos pocos, especialmente algunos compañeros de su escuela, lo miraban con resentimiento mal disimulado. Los niños que antes lo ignoraban ahora susurraban a sus espaldas. Creen que es mejor que nosotros. Se la pasa presumiendo. Ni siquiera es tan inteligente. Solo tuvo suerte. Santiago trataba de no prestarles atención, pero las palabras dolían más de lo que quería admitir. No había pedido fama. No había buscado reconocimiento. Solo había querido ayudar a su madre. ¿Por qué eso lo convertía en blanco de envidia y rumores? Un jueves por la tarde, 3 meses después del incidente en el hotel, Santiago caminaba de regreso a su nuevo apartamento cuando notó un auto negro estacionado frente al edificio. Era un vehículo lujoso, del tipo que no se veía en ese barrio. Junto al auto había un hombre de traje oscuro que parecía estar esperando a alguien. Cuando Santiago se acercó, el hombre se enderezó. «¿Santiago Bermúdez?», preguntó. «Sí», respondió el niño con cautela. El hombre asintió y abrió la puerta trasera del auto. «Alguien quiere hablar contigo». Santiago dudó. Su madre le había enseñado a no confiar en extraños, especialmente extraños con autos caros y trajes de marca. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, una voz familiar salió del interior del vehículo. «No voy a morderte, niño. Solo quiero conversar». Era Rodrigo Altamirano. Santiago sintió que el corazón le daba un vuelco. No había visto al empresario desde aquel día en el hotel. Había escuchado rumores, por supuesto, que Vogler lo había despojado de casi todo su poder en el proyecto, que varios inversionistas habían retirado su apoyo, que su reputación había sufrido un golpe del que muchos dudaban que pudiera recuperarse.
Pero nada de eso preparó a Santiago para lo que vio cuando se asomó al interior del auto. Rodrigo Altamirano parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y su traje, aunque todavía caro, estaba arrugado como si hubiera dormido con él puesto. «Sube», dijo Rodrigo con voz cansada. «Por favor». Algo en ese por favor hizo que Santiago obedeciera. No era una orden. Era casi una súplica. El interior del auto olía a cuero nuevo y a algo más. Alcohol, quizás. Una botella vacía asomaba debajo del asiento delantero. «Sé lo que estás pensando», dijo Rodrigo sin mirarlo, observando por la ventana. «¿Qué hace este hombre aquí? ¿Qué quiere de mí? ¿Viene a vengarse de alguna forma?» El pensamiento no me había cruzado la mente, mintió Santiago. Rodrigo soltó una risa amarga. «Eres mal mentiroso, pero supongo que eso es bueno. Los buenos mentirosos son los que arruinan el mundo». Hubo un silencio largo. Rodrigo seguía mirando por la ventana, como si afuera hubiera algo fascinante que solo él podía ver. «Tenía 9 años», dijo de pronto, «cuando mi madre murió. Cáncer. Se la llevó en 6 meses. Mi padre se hundió en el trabajo para no pensar en ella, y yo me quedé solo, tratando de ser fuerte, tratando de demostrar que valía algo». Santiago no dijo nada, solo escuchó. «Me prometí que nunca sería débil», continuó Rodrigo, «que nadie volvería a verme llorar, que me convertiría en alguien tan poderoso que nadie podría hacerme daño. Y lo logré. Construí un imperio. Acumulé más dinero del que podré gastar en 10 vidas, pero en el proceso...» Su voz se quebró ligeramente. «En el proceso me convertí en algo que mi madre habría odiado». Santiago lo miraba con una expresión que Rodrigo no podía descifrar. No era lástima exactamente. Era algo más profundo. Comprensión, quizás. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Santiago finalmente. Rodrigo se volvió hacia él. Sus ojos estaban húmedos, porque necesitaba que supieras que no siempre fui así, porque necesitaba que alguien supiera que el monstruo que viste ese día no es todo lo que soy. Y porque su voz se rompió, porque necesitaba pedirte perdón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del auto, pesadas como plomo. Santiago observó a Rodrigo Altamirano en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. El hombre más arrogante que había conocido, el empresario que lo había humillado frente a decenas de personas, ahora estaba frente a él con los ojos húmedos, pidiendo perdón. «¿Perdón por qué exactamente?», preguntó Santiago con cautela. Rodrigo dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera soltando algo que había cargado durante meses. «Por todo, por el billete, por las burlas, por tratarte como si fueras menos que nada, por ver en ti exactamente lo que yo era a tu edad y odiarte por eso». Santiago frunció el ceño. «¿Odiarme? ¿Por qué me odiaría? Porque eras todo lo que yo quise ser», respondió Rodrigo con voz ronca. «Tenías la misma hambre, la misma inteligencia, la misma determinación, pero también tenías algo que yo perdí hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?» «Humanidad». Rodrigo pronunció la palabra como si fuera algo precioso que se le hubiera escurrido entre los dedos. «Bondad. La capacidad de mantenerte íntegro a pesar de todo. Yo miré al abismo y me convertí en él. Tú miraste al abismo y decidiste construir un puente sobre él». Santiago no supo qué responder. Nunca había pensado en sí mismo de esa manera. Solo había hecho lo que creía correcto. Solo había intentado ayudar a su madre. El silencio se extendió por varios minutos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las luces del auto proyectaban sombras extrañas sobre los rostros de ambos. Finalmente, Santiago habló. «Mi mamá siempre dice que las personas no son lo peor que han hecho», comenzó lentamente. «Dice que todos tenemos días malos, decisiones equivocadas, momentos de los que nos arrepentimos. Lo que importa es qué hacemos después, si nos quedamos hundidos en el error o si nos levantamos e intentamos ser mejores». Rodrigo lo escuchaba con atención absoluta, como si cada palabra fuera un salvavidas. «Usted fue cruel ese día»,
continuó Santiago. No voy a mentir y decir que no dolió. Dolió mucho, pero también entiendo que estaba asustado. El miedo hace que las personas hagan cosas horribles. ¿Cómo puedes entender eso?, susurró Rodrigo. Tienes 12 años. Santiago se encogió de hombros. He visto mucho en 12 años. Mi papá nos abandonó. Vivimos en la pobreza. He visto cómo la gente trata a los pobres, cómo nos miran como si fuéramos invisibles. El miedo está en todas partes, pero uno puede elegir qué hacer con él. Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Entonces, ¿me perdonas? Santiago lo pensó, realmente lo pensó. Cerró los ojos y revisó cada momento de aquel día en el hotel. Las risas, el billete cayendo a sus pies, la vergüenza ardiendo en sus mejillas, el desprecio en la voz de Rodrigo. Luego pensó en lo que vino después, la oportunidad de demostrar su valor, el trabajo de su madre, el apartamento nuevo, la iniciativa con su nombre. Le perdono, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Santiago metió la mano en su mochila y sacó algo que Rodrigo no esperaba ver. Era el billete de $1, ahora enmarcado en un pequeño cuadro de madera barata. Quiero que se quede con esto, dijo Santiago, extendiéndolo hacia él. Rodrigo miró el billete enmarcado con confusión. No entiendo. Usted dijo que este $1 era más de lo que valía mi tiempo. Santiago sonrió ligeramente. Quiero que lo tenga en su oficina. No como un recuerdo de mi humillación, sino como un recordatorio de lo que puede pasar cuando subestimamos a alguien. Rodrigo tomó el cuadro con manos temblorosas. El billete arrugado lo miraba desde detrás del vidrio, un testigo silencioso de uno de los peores momentos de su vida. Y cada vez que lo mire, continuó Santiago, quiero que piense en todas las personas que ha descartado sin darles una oportunidad. Los empleados que ha despedido, los socios que ha traicionado, la gente a la que ha pisoteado para llegar a donde está. Las palabras de Santiago no eran crueles, no había veneno en su voz, era simplemente la verdad, presentada sin adornos ni excusas. Rodrigo Altamirano, el hombre que había construido un imperio sobre el desprecio hacia los demás, sostenía un billete de $1 enmarcado y lloraba como no había llorado desde que tenía 9 años. Te lo prometo, dijo entre sollozos. Prometo que seré mejor. Prometo que este billete será lo primero que vea cada mañana y lo último que vea cada noche. Prometo que nunca volveré a tratar a nadie como te traté a ti. Santiago asintió. Eso espero, señor. Por usted, no por mí. Yo ya estoy bien. Pero usted todavía tiene que encontrar la paz. Se bajó del auto sin decir nada más. Rodrigo se quedó adentro, sosteniendo el cuadro contra su pecho, mirando cómo el niño de 12 años caminaba hacia su edificio con la misma calma con la que había enfrentado a una sala llena de hombres poderosos. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie habría podido predecir. Rodrigo Altamirano, el hombre conocido por su crueldad corporativa y su desprecio hacia los débiles, comenzó una transformación que dejó perplejos a todos los que lo conocían. Empezó despacio, casi imperceptiblemente. Una disculpa aquí, un gesto de amabilidad allá. Los empleados que antes temblaban cuando él entraba a una reunión, ahora notaban algo diferente en su mirada, algo más suave, más humano. El billete de $1 enmarcado ocupaba un lugar prominente en su escritorio. Algunos visitantes preguntaban por él, intrigados por el extraño objeto en una oficina llena de obras de arte millonarias y trofeos empresariales. Rodrigo nunca explicaba su significado completo, solo decía, es un recordatorio de la lección más cara que he aprendido. La primera acción concreta de su transformación fue la creación de un programa de pasantías para jóvenes de bajos recursos. No pasantías de nombre, donde los estudiantes servían café y hacían fotocopias. Pasantías reales, con mentoría personalizada, salarios dignos y oportunidades genuinas de crecimiento. En el primer año,
120 jóvenes se beneficiaron del programa. En el segundo, el número se triplicó. Pero Rodrigo no se detenía ahí. Visitaba escuelas públicas en barrios pobres, dando charlas sobre emprendimiento y resiliencia. Contaba su historia sin omitir las partes vergonzosas. Les hablaba del billete, del niño que lo había humillado con dignidad, de cómo había pasado décadas construyendo murallas que casi lo destruyen. La reacción de la comunidad empresarial fue mixta. Algunos lo admiraban por su valentía. Otros murmuraban que se había vuelto blando, que el incidente con el niño traductor le había afectado el cerebro. Los más cínicos asumían que todo era una estrategia de relaciones públicas, un intento de limpiar su imagen después del desastre con Heinrich Vogler. Pero quienes trabajaban cercanos a él sabían la verdad. Rodrigo Altamirano había cambiado genuinamente, no era perfecto. Todavía tenía días difíciles, momentos de impaciencia, arranques del viejo temperamento que asomaban como fantasmas del pasado. Pero cada vez que eso sucedía, miraba el billete enmarcado y respiraba profundo, y luego pedía disculpas. Santiago, mientras tanto, continuaba con su vida. Pero ya no era la vida silenciosa e invisible de antes. La iniciativa que llevaba su nombre estaba beneficiando a cientos de niños como él, jóvenes con talentos extraordinarios, atrapados en circunstancias de pobreza. Heinrich Vogler lo invitaba regularmente a eventos internacionales, presentándolo como ejemplo de potencial humano sin límites. A los 13 años, Santiago dio su primera conferencia en una universidad. El tema era el valor oculto, cómo la sociedad desperdicia el talento al asociarlo con el privilegio. El auditorio estaba lleno de profesores, estudiantes y empresarios que habían pagado sumas considerables solo para escucharlo hablar. Santiago subió al escenario con su chaqueta verde, la misma que había usado aquel día en el hotel. Podía haberse comprado ropa nueva. Tenía el dinero ahora, pero esa chaqueta era un símbolo, un recordatorio de quién era y de dónde venía. Hace un año comenzó su discurso. Un hombre me arrojó un billete de $1 a los pies y me dijo que era más de lo que valía mi tiempo. Una ola de murmullos recorrió el auditorio. Muchos conocían la historia, pero escucharla de los labios del protagonista era diferente. Ese día aprendí algo importante, continuó Santiago. Aprendí que el valor de una persona no lo determinan los demás. No importa cuánto dinero tengas, qué ropa uses, en qué barrio vivas o qué título cuelgue en tu pared. Tu valor viene de adentro, de lo que eliges hacer cuando nadie te está mirando, de cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. Hizo una pausa mirando al público. También aprendí que las personas pueden cambiar. El hombre que me humilló ahora dedica su vida a ayudar a jóvenes como yo. No lo digo para defenderlo. Lo que hizo estuvo mal, y el dolor que causó fue real. Pero si yo hubiera guardado rencor, si hubiera decidido odiarlo para siempre, me habría convertido en prisionero de ese momento. La sala estaba en silencio absoluto. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa liberarse. Significa elegir no cargar ese peso para siempre. Y créanme, el peso del rencor es mucho más pesado que el peso de la pobreza. Cuando terminó su discurso, el auditorio entero se puso de pie. La ovación duró más de 5 minutos. El tiempo pasó como suele pasar, indiferente a las historias humanas que se desarrollan bajo su mirada. Santiago cumplió 14 años, luego 15, luego 16. Cada año traía nuevos logros, nuevos reconocimientos, nuevas oportunidades que antes habrían parecido imposibles. A los 14, fue aceptado en un programa de estudios avanzados en la Universidad de Georgetown, convirtiéndose en el estudiante más joven de la historia del programa. A los 15, publicó su primer artículo académico sobre lingüística comparada, que fue citado por expertos de todo el mundo. A los 16, hablaba con fluidez 14 idiomas y estaba aprendiendo 3 más.
Pero lo que más enorgullecía a Santiago no eran los títulos ni los reconocimientos, era la iniciativa que llevaba su nombre. En 5 años, el programa había crecido de manera exponencial. Lo que comenzó como un fondo de $10 millones creado por Heinrich Vogler se había convertido en una organización internacional con presupuesto de más de 200 millones, operando en 30 países. Miles de niños habían sido identificados y apoyados. Niños con talentos extraordinarios en matemáticas, música, ciencias, artes, idiomas, nacidos en circunstancias que normalmente habrían impedido que esos talentos florecieran. Ahora tenían becas, mentores, oportunidades reales de cambiar sus vidas y las de sus familias. Santiago participaba activamente en la selección de beneficiarios. Viajaba constantemente, visitando escuelas en barrios pobres de todo el mundo, buscando chispas de genialidad en los ojos de niños que la sociedad había descartado. Cada vez que encontraba a uno, sentía que cerraba un círculo, como si estuviera pagando una deuda que no le correspondía, pero que había elegido asumir voluntariamente. Dolores Bermúdez observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y melancolía. El niño silencioso que solía esconderse detrás de ella ahora daba conferencias ante miles de personas sin pestañear. El niño que comía sobras para que ella pudiera cenar ahora rechazaba ofertas de millones de dólares porque no se alineaban con sus valores. Era el mismo Santiago, pero también era alguien completamente diferente. «Estoy orgullosa de ti», le decía casi todos los días. Tu padre habría estado orgulloso también. Era la única vez que mencionaba a Ricardo Bermúdez, el hombre que los había abandonado. Santiago nunca preguntaba por él. Había hecho las paces con esa ausencia hace mucho tiempo. No necesitaba un padre para definir quién era. Un día, poco después de su 16º cumpleaños, Santiago recibió una carta inesperada. No venía de una universidad ni de una organización internacional. El remitente era Rodrigo Altamirano. Santiago no había visto al empresario en casi 2 años. Sabía, por las noticias y los rumores del mundo corporativo, que Rodrigo había continuado su transformación. Su empresa ahora era reconocida como una de las más éticas del país. Sus programas de responsabilidad social eran estudiados en escuelas de negocios. Había donado la mitad de su fortuna a causas benéficas, inspirado por el movimiento Giving Pledge. La carta estaba escrita a mano, algo inusual en una era de correos electrónicos y mensajes instantáneos. «Querido Santiago», comenzaba, «sé que ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos. He querido escribirte muchas veces, pero nunca encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo le agradeces a alguien que te salvó la vida sin siquiera proponérselo? Porque eso hiciste, Santiago. Me salvaste, no de una enfermedad ni de un accidente. Me salvaste de mí mismo, del monstruo en que me había convertido, de la oscuridad que había confundido con fortaleza. Cada mañana miro el billete enmarcado en mi escritorio. Cada mañana recuerdo ese día en el hotel. Cada mañana le doy gracias al universo por haberte puesto en mi camino. Te escribo hoy porque necesito contarte algo. Hace una semana visité la tumba de mi madre por primera vez en 30 años. 30 años evitándola porque no podía soportar el dolor. 30 años corriendo de un fantasma que cargaba sobre mis hombros sin darme cuenta. Me arrodillé frente a su lápida y le conté todo. Le conté sobre mi vida, mis errores, mis crueldades. Le conté sobre ti, sobre el niño de la chaqueta verde que me enseñó más sobre ser humano que todos los libros y títulos que acumulé. Y por primera vez en 30 años, lloré. Lloré como no había llorado desde que la perdí. Lloré por ella, por mí, por todos los años desperdiciados construyendo murallas. Cuando terminé sentí algo que no había sentido en décadas: paz. Así que gracias, Santiago. Gracias por el billete. Gracias por la lección. Gracias por tener el corazón para perdonar a alguien que no lo merecía. Tu amigo,
Rodrigo Altamirano Santiago leyó la carta 3 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó junto al billete de $1 que todavía conservaba, ahora en una caja de madera tallada que Vogler le había regalado. A los 17 años, Santiago recibió una invitación que lo tomó por sorpresa. El Foro Económico Mundial de Davos quería que diera el discurso inaugural de su cumbre anual. Era un honor reservado típicamente para presidentes, primeros ministros y líderes empresariales de renombre mundial. Nunca antes se lo habían ofrecido a alguien tan joven. La noticia generó controversia inmediata. Comentaristas de televisión debatían si era apropiado darle semejante plataforma a un adolescente. Columnistas escribían artículos cuestionando sus credenciales. Las redes sociales se dividían entre quienes lo apoyaban fervientemente y quienes lo acusaban de ser un producto de marketing, un símbolo fabricado para hacer sentir bien a los ricos mientras ignoraban los problemas sistémicos de la desigualdad. Santiago leyó todas las críticas. Las consideró cuidadosamente. Algunas tenían puntos válidos. Otras eran simplemente ruido de personas que necesitaban algo que odiar. Pero ninguna lo hizo dudar de su decisión de aceptar la invitación. «Tengo algo que decir», le explicó a su madre cuando ella le preguntó si estaba seguro. Y esta es la oportunidad de decirlo frente a las personas que más necesitan escucharlo. El día del discurso, Santiago entró al auditorio principal del Centro de Convenciones de Davos. La sala estaba repleta de los individuos más poderosos del planeta. Presidentes de corporaciones multinacionales, ministros de finanzas, jefes de Estado, billonarios cuyas fortunas superaban el PIB de países enteros. Y entre todos ellos, en la primera fila, estaban Heinrich Vogler y Rodrigo Altamirano, sentados uno junto al otro. El alemán que le había dado una oportunidad y el hombre que le había enseñado el valor del perdón. Santiago subió al podio. No llevaba traje ni corbata. Vestía una chaqueta verde, no la original que ya le quedaba pequeña, sino una réplica que había mandado hacer especialmente para esta ocasión. Un símbolo de quién era y de dónde venía. «Buenos días», comenzó. Su voz amplificada por micrófonos que transmitían a millones de personas en todo el mundo. «Me han pedido que hable sobre el futuro de la economía global, sobre innovación, sostenibilidad, crecimiento». Hizo una pausa mirando a la audiencia. «Pero antes de hablar del futuro, necesito contarles una historia sobre el pasado. Mi pasado». Y así lo hizo. Contó todo. El departamento sobre la panadería abandonada. El padre que se fue. Las noches sin cenar, los idiomas aprendidos con libros de mercados de pulgas, el billete de $1 arrojado a sus pies. Cuando llegó a esa parte de la historia, un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. Nadie se movía, nadie revisaba su teléfono, nadie murmuraba con su vecino. «Ese día aprendí algo que todos ustedes necesitan escuchar», continuó Santiago. «El mundo está lleno de talento desperdiciado. Millones de niños como yo, nacidos con capacidades extraordinarias, condenados al olvido por circunstancias que no eligieron». Su voz ganó intensidad. «Ustedes hablan de innovación, pero ignoran a los innovadores que nunca tendrán oportunidad de innovar porque nacieron en el barrio equivocado. Hablan de crecimiento económico, pero ese crecimiento beneficia a una fracción minúscula de la humanidad, mientras el resto sobrevive con las migajas. Hablan de sostenibilidad, pero ¿qué hay de la sostenibilidad humana? ¿Qué hay de asegurar que cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su potencial?» Algunos rostros en la audiencia mostraban incomodidad. Otros asentían con expresiones pensativas. «Sé que muchos de ustedes piensan que hacen suficiente, que sus fundaciones benéficas y sus programas de responsabilidad social compensan el daño causado por sistemas diseñados para concentrar riqueza en las manos de pocos. Pero no es suficiente. Nunca será suficiente mientras el talento siga siendo un privilegio en lugar de un derecho». Santiago señaló hacia la primera fila.
Hace 5 años, un hombre en esta sala me humilló frente a decenas de personas. Me trató como basura. Me dijo que no valía nada. Hoy, ese mismo hombre ha transformado su empresa en un modelo de ética corporativa. Ha donado la mitad de su fortuna. Ha cambiado la vida de miles de personas. Rodrigo Altamirano bajó la cabeza, con los ojos húmedos. Si él pudo cambiar, todos ustedes pueden, pero requiere más que donaciones y comunicados de prensa. Requiere enfrentarse al espejo y preguntarse honestamente, ¿estoy siendo parte de la solución o estoy perpetuando el problema? El discurso de Santiago en Davos tuvo un impacto que nadie anticipó. En las semanas siguientes, más de 30 corporaciones multinacionales anunciaron compromisos concretos para expandir sus programas de diversidad e inclusión. 10 países lanzaron iniciativas inspiradas en el modelo de la iniciativa Santiago Bermúdez. El propio Foro Económico Mundial creó un grupo de trabajo permanente enfocado en identificar y apoyar talentos ocultos en comunidades marginalizadas. Pero para Santiago, el momento más significativo no ocurrió en el escenario ni en las reuniones que siguieron. Ocurrió después, en un pasillo silencioso del centro de convenciones, cuando una figura familiar se acercó a él. Rodrigo Altamirano caminaba despacio, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando llegó frente a Santiago, no dijo nada por un largo momento. Solo lo miró, con ojos que habían visto demasiado y entendido demasiado tarde. Finalmente extendió la mano. Sostenía algo, era el billete de $1 enmarcado, el mismo que Santiago le había dado años atrás en el interior de aquel auto negro. «Lo he tenido en mi escritorio desde entonces», dijo Rodrigo con voz ronca. «Cada día, cada mañana, cada noche, pero creo que ahora le corresponde estar en otro lugar». Santiago miró el cuadro sin tomarlo. «¿Dónde?» Rodrigo sonrió, la primera sonrisa genuina que Santiago le había visto. «En un museo, o mejor aún, en la sede central de tu iniciativa. No como un trofeo de mi vergüenza, sino como un símbolo de esperanza, para que cada niño que entre por esas puertas sepa que no importa cómo el mundo lo trate, su valor no puede ser definido por nadie más que él mismo». Santiago consideró las palabras. Luego lentamente tomó el cuadro. «Lo pondré en la entrada principal», dijo, «con una placa que cuente la historia completa». Rodrigo asintió. «Eso me gustaría. Quiero que todos sepan quién fui, para que también sepan que el cambio es posible». Se dieron un abrazo, no uno de esos abrazos formales y breves del mundo corporativo. Un abrazo real, de dos personas que habían recorrido un camino largo y difícil para llegar a ese momento. Cuando se separaron, Heinrich Vogler estaba parado a unos metros, observándolos con una expresión de profunda complacencia. «Sabía que este día llegaría», dijo el alemán acercándose. «Desde el momento en que vi a este niño responder en perfecto alemán, supe que cambiaría el mundo». Santiago sonrió. «No he cambiado el mundo, señor Vogler. Solo he tratado de hacer mi pequeña parte». «Eso es exactamente lo que el mundo necesita», respondió Vogler. «Personas que hagan su pequeña parte. Si todos hiciéramos nuestra pequeña parte, los problemas más grandes se resolverían solos». Los tres caminaron juntos hacia la salida del centro de convenciones. Afuera, el sol de los Alpes suizos brillaba sobre montañas cubiertas de nieve. El aire era frío pero limpio, lleno de posibilidades. «¿Qué sigue para ti?», preguntó Rodrigo. Santiago miró hacia las montañas pensativo. «Hay un pueblo en Guatemala donde encontramos a una niña de 8 años que resuelve ecuaciones que confunden a profesores universitarios, y un niño en Kenia que compone sinfonías en su cabeza porque nunca ha tenido acceso a un instrumento real, y una adolescente en la India que diseña sistemas de purificación de agua con materiales reciclados». Hizo una pausa. «El mundo está lleno de ellos. Genios invisibles esperando ser descubiertos. Mi trabajo es encontrarlos». Rodrigo asintió lentamente.
Y el mío es asegurarme de que tengan los recursos que necesitan una vez que los encuentres. Y el mío, añadió Vogler, es convencer a mis colegas empresarios de que esto no es caridad. Es la inversión más inteligente que podemos hacer. Los tres intercambiaron miradas. 3 generaciones, 3 orígenes completamente diferentes, unidos por un billete de $1 y la lección que representaba. Santiago sacó su teléfono y miró la hora. «Tengo un vuelo en 3 horas», dijo. «Guatemala me espera». Se despidieron con apretones de manos y promesas de mantenerse en contacto. Mientras Santiago caminaba hacia el auto que lo llevaría al aeropuerto, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta verde. Allí, doblado cuidadosamente, había otro billete de $1. No el original, que ahora estaba enmarcado para ser exhibido en la sede de la iniciativa. Este era uno nuevo, que había guardado como recordatorio personal. Lo sacó y lo miró por un momento. Un pedazo de papel que el mundo consideraba de poco valor, pero para él representaba todo: la humillación que había soportado, la dignidad que había mantenido, el perdón que había otorgado, el cambio que había inspirado. A veces, pensó mientras guardaba el billete, las cosas más pequeñas cargan el significado más grande. El auto arrancó, alejándose de Davos hacia el aeropuerto, hacia Guatemala, hacia el próximo genio invisible esperando ser encontrado. Y en algún lugar del mundo, un niño que todavía no sabía su propio valor estaba a punto de descubrirlo. Si esta historia satisfizo tu alma, imagina lo que satisfará la siguiente. Una mujer latina, humillada por un CEO japonés que la llamó basura frente a toda su empresa. 7 palabras, solo 7 palabras en un idioma que él jamás esperó escuchar de sus labios. Y el silencio que siguió cambió todo. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Y ahora, dale clic al video que aparece en tu pantalla. Tu próxima satisfacción te espera.